El 1 de octubre, una noticia sacudió al mundo. Irán lanzó misiles sobre Israel como respuesta al asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamas, en un ataque en Teherán. Y en especial en venganza por la muerte de Hassan Nasrallah, el jefe máximo de la milicia libanesa Hezbollah. Este hecho agudizó un conflicto en Oriente Medio que ya ha dejado más de 40.000 muertos y millones de desplazados. Al mismo tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania sigue escalando. Zelensky contaría con apoyo militar de algunos países de la OTAN, mientras que Putin anunció la producción en masa de misiles hipersónicos que reavivan el temor a una guerra nuclear. Por otro lado, a fines del 2024, el mundo presencia cómo Siria entra en un nuevo capítulo de su historia con la caída del régimen de Bashar al-Assad. Estos conflictos no solo están marcando este año, sino que podrían redefinir el futuro político y social del mundo. ¿Qué papel están jugando las potencias internacionales en esta crisis? ¿Y qué significa todo esto para las personas afectadas y la sociedad en general? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast El Año en una Semana. Son 7 noticias que marcaron hitos en este 2024 que ya se está terminando, y hoy nos acompaña nuestra compañera del área internacional, Soledad Agüero, para hablar de los conflictos bélicos que se han suscitado en este año. Sole, gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Humberto. Un placer estar acá. Viajemos inmediatamente a Medio Oriente y contextualicemos la situación que se está viviendo en este momento y lo que ha ocurrido particularmente en este 2024, que ha sido lamentable en muchos casos y muy ajetreado, ¿no? Sí, un 2024 especialmente convulso, con mucha información que está todavía en desarrollo, pero cuando pensaba cómo ha sido este año en la región, recordaba 2023, cuando recién había estallado la guerra entre Israel y Hamas, donde la gran pregunta que muchos nos hacíamos era: ¿cuánto más allá de este conflicto se va a prolongar o va a tener sus ramificaciones en el resto de la región? Y este 2024 ya tenemos respuestas más claras frente a esa pregunta, con, por ejemplo, un involucramiento más directo por parte de Irán, que tuvo 2 lanzamientos de misiles durante este año. También la guerra entre Israel y Hezbollah, que es otra de las derivadas del conflicto en Gaza, con un conflicto que se intensificó. Ahora están en un alto al fuego que es muy frágil, con varias señales que ha habido de que ese alto al fuego en cualquier otro momento se puede romper. Y quizás lo más importante, cerramos el año con una noticia histórica, que es la caída del gobierno de Bashar al-Assad, después de 13 Siria, años de guerra civil, con un avance de grupos rebeldes que tiene en parte su explicación en lo que está ocurriendo en la región, en lo que ha ocurrido con los países que eran el sostén del gobierno de Bashar al-Assad, como es el caso de Irán o la milicia libanesa Hezbollah, y por supuesto no perder de vista el telón de fondo que sigue siendo la guerra en Gaza, que sigue en curso con consecuencias devastadoras que van a seguir teniendo implicancias en Medio Oriente y también en el mundo. Es interesante ver eso porque uno cree que son conflictos aislados, pero Sí. finalmente podemos encontrar eslabones, ¿no? Una especie de encadenamiento entre todos ellos, o tratar de explicar por qué ocurre uno a través de otro. En ese sentido, estamos hablando de un conflicto que tiene una historia bastante extensa, no es algo que comienza ahora. Tú recién nombrabas lo de Siria, claro, 13 años de guerra civil, y además importante porque la facción política que se derroca lleva 60 años en el poder, Claro. 6 décadas, que es muchísimo tiempo. Sí, estamos hablando aquí de la familia al-Assad, con primero el padre, Hafez al-Assad, y ahora con Bashar al-Assad. Son más de 50 años en el poder. Baath se llama, ¿no? Sí, el partido. claro. El partido. Y como mencionaba, aquí hay distintos factores que explican esa caída, factores a nivel interno y los factores externos que sí tienen mucha relación con los conflictos, no solo en Medio Oriente, no perdamos de vista tampoco lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, una guerra que ya lleva 2 años. Y si tomamos en cuenta esos factores externos, vemos cómo los países aliados del régimen de Bashar al-Assad o se han debilitado, como es el caso de Hezbollah en el Líbano, con los distintos golpes que desde septiembre-octubre han sufrido por parte de Israel, que tuvo además la muerte de uno del líder más importante de Hezbollah, como lo fue Hassan Nasrallah, y que eso después lo podemos comentar más adelante, también precipitó una serie de acontecimientos en Medio Oriente. También Irán, que es el gran
paraguas, por así decirlo, del llamado eje de la resistencia que se ha enfrentado a Israel y en el cual está Hezbollah, está Hamas, también el gobierno de Bashar al-Assad, los hutíes en Yemen. Y yo mencionaba además el conflicto en Rusia, que el gobierno de Vladimir Putin, uno de los grandes apoyos de Bashar al-Assad. Recordemos que en 2015 fue gracias al apoyo que recibió por parte de Rusia que al-Assad no perdió la guerra finalmente. Y ahora con el ojo puesto en los combates en Ucrania, la situación y el respaldo del gobierno de Rusia hacia el gobierno sirio, que ha pasado a estar en un segundo plano, y toda esa situación que fue aprovechada por los grupos rebeldes que tienen intereses muy distintos. Hay que ver ahora si es que van a lograr aglutinarse todas esas Eso te iba a fuerzas. preguntar, es muy difícil porque son muchos grupos que ven finalmente el derrocamiento de algún gobierno como una especie de botín político. Sí. Entonces todos quieren tomar o llegar a esa cima de poder, ¿no? Sí, y acá en el caso del conflicto sirio, que es un conflicto que cuando estalla la guerra entre Israel y Hamas, o la guerra entre Rusia y Ucrania, pasó a estar fuera del foco mediático. No porque no estuviera pasando nada, sino que también porque para muchos periodistas y medios de comunicación fue difícil poder trabajar para contar lo que estaba pasando. Hubo algunos focos del conflicto que estaban, podríamos decir, congelados, pero la tensión siempre estuvo ahí. Y es un conflicto que no se acota solo a nivel regional. Hay otras potencias involucradas que tienen intereses ahí en la región, como es el caso de Rusia, como ya mencionábamos, también Estados Unidos. Y acá, dentro de Medio Oriente, hay otro actor que es muy importante y que vamos a ver el rol que va a jugar ahora en las negociaciones que están en curso para ver si es que la transición en Siria es una transición exitosa o si, por el contrario, corre la mala suerte de otros países como Libia o Irak, cuando perdieron a sus hombres fuertes. Y el rol de Turquía aquí va a ser clave, porque es el país que tiene mayor cantidad de refugiados sirios, cerca de 3 millones, y también tiene intereses en Siria, porque parte de los grupos rebeldes que están compuestos no solo por yihadistas, como es este grupo HTS del que tanto hemos escuchado hablar durante este tiempo, sino también milicias kurdas, que son considerados terroristas por parte de Turquía, pero que al mismo tiempo también son respaldados por Estados Unidos. Claro, eso te iba a preguntar. Hay tanto desconocimiento, hay tantas facciones que genera mucho desconocimiento por parte de Occidente, si se quiere, ¿no? Respecto a quién está con quién y en qué momento se está con una persona y cuándo se deja de ser aliado, si se quiere, ¿no? Claro, está por un lado las milicias kurdas, que son respaldadas por Estados Unidos y que Estados Unidos las veía como aliadas cuando comenzaron los combates contra el autodenominado Estado Islámico. Por otro lado, grupos kurdos, el gobierno turco, que mantiene hace años disputas con los grupos kurdos, particularmente el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es considerado un grupo terrorista por parte de Turquía, grupos yihadistas como es este denominado HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que tiene sus raíces en grupos extremistas como Al-Qaeda que tuvo filiales en distintos países, en este caso la filial en Siria, que era el Frente Al-Nusra, y que después, en medio de las distintas facciones internas, trataron de alejarse de Al-Qaeda, ya no juraron lealtad a Al-Qaeda, y vino todo un proceso de reconversión de ese grupo, en el que se acercaron a grupos más minoritarios dentro del país para tratar de ganar adeptos, porque ya decidieron que no se iban a movilizar en torno al yihadismo, sino al nacionalismo sirio, para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad. Teniendo ese controlan el país, aunque el país efectivamente esté dividido. Pero hay una cosa que es de suma importancia: ¿quién ha tomado el poder? Se trata de un movimiento islamista que tiene raíces y fundamentos en Al-Qaeda, que no olvidemos, es la misma organización extrema islámica que pertenecía a Osama Bin Laden.
Sole, los que nos están viendo y escuchando, cuando uno habla acerca del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y todas estas facciones es muy, muy complejo de entender. Por los nombres, ¿no? Sí. Por la cantidad de facciones que hay en cada país incluso. Y algunos se preguntan, ¿qué los moviliza? ¿Qué es lo que mueve este tipo de conflictos? ¿Es un tema religioso? ¿Es un tema de liberación para algunos de los países? ¿Es un tema político? ¿Un tema monetario? ¿Por dónde pasa también Sí, lo agudo del conflicto? Claro, aquí hay varias aristas, pero me parece que aquí tenemos que remontarnos al año 2011, cuando empiezan las protestas por la primavera árabe, que en un comienzo aquí el objetivo era pedir mayores libertades en muchos países de Oriente Medio. Habían comenzado en Túnez, después se fueron expandiendo hacia el resto de la región, eso derivó después en la caída de gobiernos como el de Mubarak en Egipto, y en Siria habían comenzado las protestas en un comienzo con ese objetivo, el objetivo de pedir mayores libertades, pero ya vimos cuál fue la respuesta por parte del gobierno de Bashar al-Assad, que respondió con mano de hierro sin hacer ningún tipo de concesión, y ahí las protestas comenzaron a expandirse más allá y a exigir derechamente su caída. Y entre medio de eso es que se iban intersectando estos distintos grupos, algunos con afanes nacionalistas. Eso te iba a decir, también Sí. hay algo de aprovechamiento ahí, porque si bien lo que se busca son mayores libertades, varias de estos grupos y de estas facciones lo que están proponiendo o lo que buscan no son más libertades, todo lo Exacto, contrario, sí. quieren más conservadurismo aún, ¿no? Sí, y fue O totalitarismo. en ese contexto donde grupos, por ejemplo, como el autodenominado Estado Islámico, sobre todo en Siria y en Irak, aprovecharon todo Revuelo. esa convulsión, ese revuelo, vacío de poder en otros países, además de la región, para poder ellos mismos fortalecerse. Y ese yo diría que es el gran temor que existe hoy, porque más allá de las celebraciones que hemos visto en Siria después de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, la gran pregunta es qué es lo que viene ahora, cómo se logra unificar y avanzar hacia una transición exitosa cuando existen todos estos intereses tan distintos y con mucha enemistad entre ellos también. Y nuestra cabeza es occidental, pensamos de esta Sí. manera, tenemos otra cultura, otra Exacto. forma de ver las cosas. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué quiere el ciudadano sirio común y corriente? Digamos, ¿no? ¿Qué es lo que busca? ¿Busca que finalmente haya tranquilidad? ¿Busca que algunos de estos grupos, los rebeldes, por ejemplo, se tomen el poder? Es difícil definirlo también. Sí, y ahí entramos a hilar un poco más fino en los aspectos internos que posibilitaron esto. Ya mencionábamos el contexto en la región, en Medio Oriente, la debilidad de los países que apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, pero tampoco hay que olvidar qué pasa con la economía, por ejemplo, en Siria. Tú preguntabas qué es lo que busca el sirio, vivir bien, porque si uno mira las últimas cifras hay un porcentaje importante de población bajo la línea de la pobreza, la inflación también ha golpeado muy duro a un país que ya lleva años en guerra, y parte de lo que explica por qué esta ofensiva rebelde se encontró con tan poca resistencia en el terreno es porque el mismo ejército se ha visto golpeado por toda esta crisis y ya no estaban dispuestos a defender a Bashar al-Assad. Tanto Ahí así también- que ahora los que quedan dicen, bueno, busquemos una manera de poder escribir una constitución en conjunto, podemos Sí. colaborar en ese sentido, ¿no? Sí, sí, y ahí también nos preguntamos qué va a pasar con este grupo que tiene sus raíces en el yihadismo islámico. ¿Cómo van a gobernar? ¿Se van a parecer más, por ejemplo, a los talibanes en Afganistán o van a estar dispuestos ahí a hacer algunas concesiones, sobre todo en momentos en que es tan importante poder contar con apoyo internacional para reconstruir a un país que está en ruinas, que está en el suelo? No sabemos todavía cuáles van a ser los lineamientos por los cuales van a comenzar a avanzar, pero por cierto, aquí mencionaba que había una especie de lavado de imagen de los rebeldes de HTS. Hay unas fotos que han estado circulando en redes sociales que muestran el cambio del aspecto del líder de ese grupo, de Abu Mohamed al-Jolani, que siempre ha estado operando más bien desde la clandestinidad,
pero en las... Esa que en un principio salía solamente como de perfil, Sí, casi con como con una turbante, claro. Y ahora se muestra abiertamente Sí, de frente. de frente, claro. con uniforme militar, ha dado entrevistas a medios occidentales, habló con la cadena CNN la semana pasada, antes de la caída de Bashar al-Assad. Se le preguntaba por los vínculos con el yihadismo islámico y él decía: eso fue un error de juventud, así lo llamó él, y dio garantías, que hay que ver ahí si es que se van a cumplir o no, de que los distintos grupos religiosos, que son muchísimos en Siria, van a poder tener un lugar seguro dentro del país. Y esta tercera imagen ya es cuando es miembro y líder de la HTS, este movimiento que finalmente, como rebelde, le quita el poder a Bashar al-Assad, con una imagen absolutamente modificada y que es con la que entró, ahí está, finalmente a esta mezquita y luego al centro de control del poder en Damasco. Ya, ¿y qué rol cumple Occidente, Sole? Porque no tiene que ver con todo de mirarse el ombligo, digamos, pero sí tiene que ver con... o sea, no tiene que ver con mirarse el ombligo, pero sí con que tenemos a Estados Unidos en Occidente. Sí. Y cuando Estados Unidos se mueve, digamos, evidentemente empiezan todos los rumores de que esto podría significar en algún grado el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Constantemente estamos escuchando ese mote, ¿no? Esa frase que evidentemente genera atención, pero también genera temor. Nadie quiere que eso llegue a ocurrir. Claro, sí, ahí yo diría que siempre esas versiones que uno escucha de Tercera Guerra Mundial, sobre todo en las redes sociales, siempre hay que verlas aquí con muchísima suspicacia. Han sido algunas frases que uno escucha sobre todo en relación a algunas acciones por parte de Rusia, con la retórica que el mismo Vladimir Putin ha tratado de instalar, pero sí ahí me parece interesante poder ver cómo se viene este 2025, cuando va a haber cambios importantes. El 20 de enero asume Donald Trump, un presidente que en su primer mandato siempre trató de tener ahí un enfoque más bien aislacionista del resto del mundo. Claro, no se metan conmigo y yo los sí, dejo tranquilos. Claro, y con su política también de America First, Estados Unidos primero, pero que siempre en terrenos internacionales, a la hora de moverse en esas aguas, siempre fue bien impredecible. O sea, la reunión con Kim Jong-un cruzando la línea, ¿no? Sí. del límite del Después territorio. de haberse dicho de todo, Exacto. de haberse amenazado, insultado, después andaba diciendo que se habían escrito cartas de amor con su visita a, claro, ahí a la zona desmilitarizada, en una visita que tuvo mucho de imagen más que de algún contenido sustancioso Claro. derivado de esos encuentros. Yo diría que fueron una serie de reuniones más bien para la foto, porque en los temas clave, como la desnuclearización, por ejemplo, no hubo ahí ningún avance sustantivo. Pero lo que tiene que ver ahí con el caso de Siria en particular, lo primero que escuchamos o que vimos en las redes sociales de Donald Trump fue: esta guerra no es nuestra, desentendiéndose ahí del rol que pueda jugar Estados Unidos en Siria. Hasta que aparezca un tema en común o algún conflicto que sí les atañe. Como es el caso de Israel-Hamás, Exacto. por ejemplo. Y ahí también uno se pregunta, ¿le va a dar carta blanca a Israel para hacer lo que quiera? Porque si miramos lo que ha sido este 2024, también ha habido ahí hitos importantes en el resto de los conflictos que mencionábamos al principio, como es el caso de la guerra entre Israel y Hezbollah, que está ahora con un alto el fuego en curso, pero que sabemos que es muy frágil. Que Sí, en el fondo, el temor que existe a nivel planetario, me imagino, es que se despierten o se enojen los gigantes. Y ahí tenemos a Estados Unidos y tenemos a Rusia, ¿no? Sí, recordaba a propósito del rol de Estados Unidos, este 2024 hubo 2 lanzamientos de misiles por parte de Irán a Israel, que eso fue un hito importante en todos estos conflictos entre... En acción y reacción, digamos, sí, claro. Porque es primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Todas las oportunidades que ha habido aquí, enfrentamientos, ha sido a través de los llamados proxies de
Irán, los hutíes en Yemen o Hezbollah, que sí se han enfrentado de manera directa a Israel. Pero, de hecho, contigo, Humberto, nos tocó una transmisión en Sí, octubre para el segundo ataque de Irán sobre Israel. Fue abril y octubre fueron los meses Abril más y octubre, álgidos, ¿no? sí. Abril y octubre, la diferencia fue que abril fueron ataques con misiles crucero que demoraron mucho más en llegar. Y con previo aviso, Sí. sabían. En el fondo era no un amedrentamiento, sino que Es una señal. Sí, Claro. una señal sabiendo que lo más probable, y que así fue, el sistema antimisiles de Israel interceptara El domo de hierro, el creo. domo de hierro, entre otros. El domo de hierro, aquí hay que hacer la salvedad, el domo de hierro es el sistema antimisiles que se usa para misiles de más corto mediano alcance, los que lanza cohetes de Hamas o desde Hezbollah. Hay otros sistemas como es el Arrow o Onda de David, que sí se utilizan para los misiles como De más largo alcance. de largo alcance, que fueron los que lanzaron desde Irán, y con misiles que llegaron mucho más rápido el segundo lanzamiento. Y ahí la gran pregunta que todos nos hacíamos era: ¿cuál va a ser la respuesta de Israel? Estamos hablando ya en octubre. Sí, Claro. octubre y también en abril, porque desde Estados Unidos en ambos momentos hicieron esfuerzos para evitar que esto pudiera seguir escalando, para Que las evitar... represalias fueran más fuertes y después Sí. hubiera una acción y reacción que no sabíamos que podía terminar. Claro, por ejemplo, evitar que Israel atacara instalaciones nucleares de Irán, porque Irán tiene un programa nuclear. No hay ninguna prueba de que hayan desarrollado un arma nuclear, pero sí ha habido pruebas de enriquecimiento de uranio, que es lo que se necesita para fabricar un arma de esa naturaleza. Y recuerdo cuando estábamos todos nosotros ahí preguntándonos qué está haciendo Estados Unidos, cómo va a responder Israel. El gobierno de Joe Biden decía: aquí la línea roja es no atacar instalaciones nucleares. ¿Qué decía Donald Trump? Ataquen instalaciones nucleares. Entonces, ¿hasta qué punto ahí le va a dar carta blanca a Israel para hacer lo que quiera, cuando no ha mostrado ahí ninguna señal de poder avanzar hacia un alto al fuego y hacer concesiones entre ¿De qué depende partes ese en alto al fuego? conflicto? Es que acá estamos hablando de dos actores: el gobierno de Benjamín Netanyahu y, por otro lado, Hamas, que no se reconocen como partes legítimas para Claro. negociar, donde cada una de las partes está está planteando exigencias sobre la mesa, frente a la cual el otro no está dispuesto a ceder. Desde Claro, Israel Hamas, dice, no negociamos con terroristas. sí, aunque han terminado de todas formas negociando con terroristas en las primeras negociaciones que hubo para liberar a parte de los rehenes. Pero desde Hamas Y jamás dicen, estamos dispuestos, pero con todas estas garantías sobre la Sí, mesa. Israel entre dice, ellas, no vamos a responder. entre ellas el retiro total de Israel de la Franja de Gaza. Y mientras tanto, el principal objetivo para Benjamín Netanyahu sigue siendo erradicar a Hamas. Que claro, desde el punto de vista militar lo puede hacer, ha dado golpes duros a Hamas, pero tampoco tienen un plan respecto a qué es lo que va a pasar después de la guerra, porque lo cierto es que el efecto más inmediato de toda esta devastación que seguimos viendo en la Franja de Gaza, con más de 40.000 muertos, con una situación humanitaria Tremendo, que sí. desde todas las organizaciones han descrito como una verdadera catástrofe, el único efecto que eso va a tener sobre toda una generación es más radicalización y seguir profundizando la animadversión hacia Israel. Y eso, Es imposible en un conflicto bélico no pensar en los niños. Al Sí. final tiene que ver con el trauma de los que Exacto. no tienen absolutamente ninguna culpa, y eso es lo que hace tan sensible este tipo de temas. Es difícil proyectar, Sol, es difícil proyectar en un ambiente bélico, ¿no? Pero vimos que tuvimos un año cruento y algunos dicen esto no está ni cerca de acabarse. No hay realmente diálogo, acuerdos que hayamos visto que se hayan zanjado, firmado, etcétera. Entonces uno puede prever que probablemente el 2025 también sea un año bélico, lamentablemente. Digamos. Nadie Sí. querría que fuera así. Esperemos que eso no ocurra, ¿no? Sí, lamentablemente
Claro, ya hemos visto múltiples intentos por parte de los distintos actores que han tratado de mediar en este conflicto, como es el caso de Egipto, de Qatar, que incluso en noviembre se retiró de las conversaciones porque dijo hasta que ambas partes no sean capaces de conversar, esto no tiene futuro. También desde Estados Unidos hay el un rol diálogo que, sin sentido, no hay ninguna ganas de conversar o de llegar por Sí. lo menos a un entendimiento. Sí, el rol que pueda jugar ahí también la administración Trump es muy complejo cuando hay múltiples focos abiertos, pero ahora a fin de año me parece que la pregunta que vamos a estar ahí siguiendo atentamente es qué se viene para el futuro de Siria, si se puede avanzar hacia una transición exitosa o si por el contrario la caída de un gobierno que estuvo durante tantos años en el poder podría generar un vacío de poder que fortalezca a los grupos insurgentes yihadistas. Y ya tenemos ahí otros ejemplos, como es el caso de Libia o de Irak, con, claro, en el caso de Libia, una guerra civil que después se siguió prolongando y acá, o puede avanzar hacia una transición exitosa con ayuda además de otros países que puedan colaborar en la reconstrucción, o si por el contrario podríamos ver otra guerra civil, pero ya sin el gobierno de Bashar al-Assad, entre los grupos que, como ya mencionábamos, son grupos muy distintos entre sí, con distintos intereses que pueden terminar ahí chocando. Bueno, estamos terminando el año, es de esperar que el 2025, aunque claro, algunos lo nieguen o no tengan esa esperanza, ¿no? Sea un año de diálogo y se pueda llegar al fin a un entendimiento, como decíamos, por el bien de los ciudadanos de todos esos países, ¿no? Y al final son conflictos que a todos nosotros de alguna forma nos terminan afectan. impactando. Exactamente. Sole, gracias por acompañarnos en este capítulo del año en una semana, en estos 7 capítulos donde tratamos de hacer una revisión de los 7 hitos que han marcado el año, y evidentemente los conflictos bélicos tienen, lamentablemente decimos, ¿no?, un espacio en este lugar. Gracias. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Tú también. Bueno, nosotros los invitamos a reencontrarnos en otro capítulo más. Nos pueden seguir, por supuesto, en este podcast de Chilevisión Noticias a través de nuestras distintas plataformas. Que estén muy bien y gracias por estar acá.